El primer día. Serían las 9 de la mañana cuando la lancha apagó el motor por última vez. Habíamos llegado. Comencé a bajar mi equipaje, que consistía tan solo en un catre, una maleta y un galón con agua purificada que había llevado conmigo, como si esta me fuera a durar hasta la próxima vez que regresara a la ciudad. Al acomodar mis cosas en tierra pisé mal y el galón cayó al río. En mi desesperación por rescatarlo, me mojé un zapato, pero la corriente me ganó y se lo llevó. El lanchero me miró con una risita, y luego, como si me conociera de siempre, se atrevió a burlarse gritándome que en la sierra también había agua para beber. Sonreí, pero por dentro sentí algo de coraje. Enseguida le pagué al lanchero y caminé unos cuantos pasos, alejándome hasta la sombra de un árbol. Estaba a punto de maldecir en voz alta por lo del galón, cuando me encontré una herradura que me devolvió el buen ánimo. Mientras estuve esperando a que llegaran por mí, me dediqué a admirar el paisaje en soledad. Unas montañas imponentes y verdes, separadas por un río de 50 o 60 metros de ancho, abundantes arbustos, unos cuantos árboles a los que después supe que le llaman palo de Brasil, y un sorprendente puente de al menos 20 metros de altura, que alguna vez tuvo una columna en medio, pero que la fuerza del río había derribado, dejándolo como un improvisado puente colgante. Me sentí aliviado de no tener que cruzarlo, al menos esta vez. Cuando a lo lejos aparecieron dos niños jalando un burro, supe que venían por mí. De inmediato caminé a su encuentro y me presenté. Con gran habilidad ataron mis cosas al animal y todavía dejaron espacio para que yo lo montara. Me subí, pero solo aguanté unos 100 metros, pues el burro estaba muy flaco y era demasiado incómodo. Seguimos a pie por 15 minutos más hasta que surgió la primer casita. Era humilde, con un cuarto de 5 por 8 metros y dos techados contiguos, uno para la hornilla y otro para la leña. Pero lo que sobresalía era su amplio corral rodeado con alambre de púas y repleto de gallinas. Después supe que esa y otras casas eran recientes, porque metros más adelante estaba el letrero de lámina ya oxidada que anunciaba la llegada al pueblo. Tenía en el encabezado el logotipo de la Comisión Federal de Electricidad y decía: reubicación del poblado Los Sabinos, municipio del Nayar, Nayarit. Población actual 120 habitantes. Infraestructura y servicios: 15 viviendas, escuela primaria, casa del maestro, iglesia, casa del pueblo, tienda rural, dispensario médico, suministro de agua, letrinas sanitarias y cancha deportiva. Junio de 1991. Fue así como comencé a conocer la historia de Los Sabinos, un pueblo al que el gobierno federal había reubicado, llevándolos con todo y sus muertos sacados del panteón, desde la parte inferior de la sierra del municipio de El Nayar hasta la parte más alta, debido a que esa zona se inundaría para la construcción de la presa hidroeléctrica Aguamilpa. Qué ironía, los movieron para generar energía eléctrica, pero ellos no contaban con ese servicio. Al pasar por el pueblo, el juez auxiliar y algunas personas salieron de sus casas para saludarme. Eran tan amables y serviciales que me hacían sentir como un salvador, agradeciendo que yo estuviera con ellos y ofreciendo apoyarme en lo que fuera necesario. El juez auxiliar me acompañó hasta la casa del maestro, advirtiéndome que tendría que compartirla con el compañero de telesecundaria cuando llegara. Se trataba de una pequeña construcción de 3 cuartos que alguna vez funcionó como central de comunicación para los trabajadores de la presa, por lo que aún conservaba una antena de 10 o 12 metros de altura a un costado. Por lo demás era un lugar pequeño, sin más mueble que un viejo escritorio. Uno de sus cuartos contaba con una malla colgante, así que lo elegí para dormir allí, porque me serviría como protección ante los alacranes y arañas. Empecé a limpiar la casa cuando llegó el maestro de telesecundaria, con su catre y equipaje. Terminamos el aseo entre los dos y después recorrimos el pueblo. Ese primer día fuimos invitados a comer por varias personas que amablemente ofrecían su casa, pero decidimos dar prioridad al juez porque, además de ser el primero en invitarnos, nos explicaría otros detalles, tal como qué familia nos brindaría las tortillas y cómo nos apoyarían para limpiar las escuelas. A él su telesecundaria y a mí la primaria. Lo último que recuerdo de mi llegada a Los Sabinos es que, a pesar de lo cansado que quedé ese día al levantarme antes de las 5 a.m. en Tepic, después de remar cada vez que el lanchero encontraba una palizada en el río y tomábamos uno de esos palos para ayudarle a salir del obstáculo y que pudiera encender el motor de nuevo, después de barrer y rociar la casa, lavar la pila, cortar los arbustos del corral y recorrer el pueblo a pie, no conseguí dormir más de 3 o 4 horas. Pero no fue por el miedo ante los caimanes del río o la víbora que matamos en el corral, para nada. No pude dormir pensando en la alegría de tener por primera vez un trabajo como maestro de educación primaria y dejar atrás más de un año de espera para ejercer mi vocación. Atrás quedó la búsqueda de oportunidades en otros estados e incluso de tener que trabajar en cosas ajenas a mi vocación, tal como escritor para una revista, aplicador de exámenes y hasta jardinero.
Recuerdo que esa noche derramé unas lágrimas de felicidad en la complicidad de la noche, entre aullidos de coyote y el mugir de las vacas. El tiempo vuela. Los meses que estuve trabajando en Los Sabinos se fueron deprisa. Al principio trabajé al mismo tiempo con mis 16 alumnos de primero a sexto grado, pero muy pronto me di cuenta que aquellos niños merecían más atención si en verdad quería que aprendieran algo. Lo que hice fue pedir permiso a los padres para trabajar con los alumnos de primero, segundo y sexto grado de 7 a 10 a.m. La razón era que los más pequeños necesitaban reforzar el acceso a la lectoescritura, y los que estaban a punto de irse a la telesecundaria también. Después teníamos un recreo compartido con todos los alumnos de 10 a 10:30 a.m., donde yo organizaba juegos matemáticos que tomaba de libros y ficheros. Después me quedaba solamente con los alumnos de tercero, cuarto y quinto grado hasta la 1:30 p.m. y me iba a comer. La mayoría de ocasiones me invitaba algún alumno o alumna y hasta disputaban para llevarme a su casa a comer frijoles, queso, chiles, tortillas recién hechas y huevo que a mí me sabían a auténticos manjares. Por la tarde regresaba a trabajar algunas horas, pero solamente con los alumnos que requerían más atención. Al salir de la escuela dejaba mis materiales en la casa del maestro y enseguida me iba a la cancha deportiva, lugar de encuentro de jóvenes y adultos. Jugábamos fútbol hasta que caía la noche y quedábamos agotados. Después caminaba bajo la luz de la luna o de mi linterna hasta la casa del maestro para platicar otro rato con el compañero de telesecundaria y con algunos señores. Por cierto que siempre nos preparábamos con una caja de cerillos y un pomo de alcohol para quemar a las tarántulas que con frecuencia aparecían. Así se les podían comer las gallinas sin peligro. Otras veces encendíamos una radio de pilas que sintonizaba estaciones de varios estados y lo escuchábamos hasta que los bostezos aparecían y llegaba la hora de dormir, no sin antes bañarme bajo el resguardo de la oscuridad y de disfrutar de una taza de café y galletas. Durante los meses que estuve trabajando en la sierra viví experiencias que me hicieron madurar como persona y como profesional. Muchas de ellas son tan especiales que en sí se han convertido en anécdotas que constantemente cuento a los alumnos normalistas. Cuando correteé a un niño que le quería pegar a otro hasta su casa y su papá me dio una varita para que les pegara a los dos, pero no me atreví a hacerlo. O cuando estaba sentado fuera de la casa del maestro en la noche y un pajarito cayó de su nido y una serpiente lo cachó. O aquella vez que el maestro de telesecundaria hacía ruido a medianoche tratando de matar chinacates que entraban en la casa, y yo me molestaba hasta que supe que así se les llamaba en esa zona a los murciélagos. Las serpientes que maté, los alacranes que mis alumnos mataban, mi escolta integrada por alumnos de varios grados y los otros 8 niños y yo haciendo los honores, mis caminatas por la sierra, los ladridos y aullidos de los coyotes. En fin, experiencias que me hacen suspirar y sonreír. El día que me retiré de Los Sabinos fui despedido por varios alumnos y habitantes del lugar. Antes de abordar la lancha, de nuevo me hicieron sentir especial. En el camino hacia la playita del río encontré otra vez una herradura oxidada, que, junto a la que encontré el primer día, a diario observo colgadas en la pared de mi cuarto, como prueba irrefutable de que mi estancia en aquel pueblo serrano no fue un sueño.